Tenemos hoy el gusto de contar nuevamente con el grupo de arte de CIPEA, que ya tuvimos el gusto recientemente de escuchar la presentación del libro Arte a la luz del psicoanálisis que presentó el grupo. Y hoy vamos a entrar en en uno de los trabajos que está en el último capítulo del libro, este, del que se ocuparon Marta Osbat, que hizo una historia del pueblo judío meticulosa, y colaborando con ella Graciela Matías, Cintia Kobrisky y Paula Yapur. Bueno, todos nos conocemos, así que bueno, les doy la bienvenida y eh, Marta, Graciela, Cintia, cuando quieran, empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí. Empezamos. Fue medio largo. Avísenme si no se me oye. Entre todos los pueblos que habitan, esto es una cita de Freud, entre todos los pueblos que habitaron la cuenca del Mediterráneo, es casi el único que subsiste hoy, tanto en el nombre como en la sustancia. Con una capacidad de resistencia sin parangón, ha desafiado infortunios y maltratos, ha desarrollado particulares rasgos de carácter y junto a ello se ha ganado la franca antipatía de todos los demás pueblos. Esto está en Moisés y el monoteísmo. Un poquito más fuerte, Marta. Si seguimos luchando en la resistencia a los nazis, solo lograremos molestarlo. Si salvamos a los niños, sobreviviremos. Esto es de la película Resistencia, que es sobre la juventud de Marcel Marceau, el gran mimo, héroe premiado con la Legión de Honor por este trabajo. Ha persistido hasta nuestros días del ámbito de la gran confusión de lenguas, un pueblo que en el transcurso de la historia tuvo que sufrir infinidad de persecuciones del poder asirio y se vio obligado a huir de un país a otro. Este pueblo sobrevivió no porque pudiera refugiarse en las montañas como los antiguos arteos, sino porque encontró refugio sagrado en su religión, que se ha convertido en la madre de las dos mayores religiones que hay en el mundo. Este pueblo son los hijos de Israel, los judíos. Herbert Wendt, en un librito que se llama Empezó en Babel. Perdimos a Sion, perdimos a Toledo, no hay consolación. Es una antigua canción sefaradí citada por una autora argentina, Ana María Shua, que la volvemos a citar. Estas notas surgen de la historia de la Biblia, del aria va pensiero de Nabucco, la ópera de Verdi, de la impresión dolorosa de la destrucción del templo y la ciudad sagrada de un pueblo y de la deportación y destierro de una parte de sus habitantes por sus conquistadores imperiales, de la añoranza de la tierra natal y la queja del personaje de Shakespeare ante su destierro, no hablar más su lengua materna, de la integridad, impulso de vida y fortaleza de un pueblo sostenido por una idea, de la cuestión de fe definida por Bion. Un ejemplo más es la presencia de los primeros cristianos ante la muerte en el circo romano, de la repetición de la tragedia de los sin pueblo innumerables veces en la historia de la humanidad, de la lucha interminable por la libertad, de lo que cuenta Diana Baccaro sobre Giuseppe Verdi,
Dice que al recibir el libreto de Nabucco, en duelo por la pérdida de su mujer y sus 2 hijos, y con fracasos recientes en su trabajo, Verdi tiró furioso el texto al piso. El escrito se abrió en la fase de Va pensiero sugli ali dorate. Se transformó en himno de la libertad. Iluminó las luchas por la unidad y libertad de Italia. Cómo el accidente ayudó a consolar el dolor del gran músico y a cobrar vida su gran creación. Nabucco es una de las óperas más difundidas de nuestro acervo cultural. Muy bien. ¿Quién sigue? La división. Con la muerte del rey David, el Reino Unido de las tribus hebreas se dividió en 2, Israel al norte y Judá al sur. Los hebreos quebraron así la promesa de fidelidad al rey David, posiblemente por los grandes tributos impuestos por Salomón y su exigencia de mano de obra forzosa para la construcción del templo. Además, el empobrecimiento del culto a Yahvé, la pertenencia nunca aceptada del reino de Israel a la dinastía exclusiva de la casa de David y la mayor influencia del poder de Jerusalén. Israel, el reino del norte. Israel floreció en Canaán en 930 a 720 a.C., una monarquía formada por la mayoría de las tribus hebreas, excepto Judá y Benjamín. Por sus dimensiones y su actividad económica, fue superior al reino de Judá del sur. Con el reinado de Omri culminó el crecimiento de Israel. Este construyó un nuevo templo rival al de Jerusalén en Samaria, con una actividad religiosa propia y con cada vez mayor presencia de los cultos asirio-fenicios de Baal Asarte y el becerro de oro cananeo. Su sucesor alentó el sincretismo de los agricultores que adoraban a Yahvé junto a estas divinidades de fertilidad. Según Isaías y el Deuteronomio, la idolatría condenó al reino al castigo de Yahvé con la invasión de Nabucodonosor. El monoteísmo fortaleció la unidad y la identidad del pueblo judío, el mito y el símbolo de la confusión de lenguas y de pueblos de Babel señalan la importancia del logro. Asiria. Al mismo tiempo surgía la potencia dominante de Asiria. Los 2 reinos, Judá e Israel, sufrieron la política de conquista agresiva de Asiria, nunca antes vista, que duró varios siglos. Comenzaron alrededor del 900 a.C. sobre los pueblos hititas, hurricas y parte de Irán, y llegaron al sur, Aram, Damasco, Frigia, Fenicia, norte de Israel, y continuaron sin resistencia. Impusieron enormes tributos a los nuevos vasallos. El vencedor restauró templos, zigurats, y construyó un inmenso palacio en la ciudad de Calá, que convirtió en capital. Hubo, sin embargo, sucesivas rebeliones de los pueblos sometidos, entre ellos Judá. La capital, Calá, fue el núcleo de la cultura siria con desarrollo en ciencia, arquitectura y arte. En el siglo VII a.C. se modificó la política siria sobre los pueblos sometidos, obligada por el aumento de colonos en la meseta siria y la necesidad de tierras. Implicó la separación del reino de Israel del norte, que decidió aliarse con Aram Damasco, y del reino de Judá del sur, aliado con Asiria. El rey asirio conquistó el norte y deportó en masa a sus habitantes. Otorgó a sus nuevos colonos la tierra ganada. El reino del sur, Judá.
A pesar de tener menos recursos naturales que Israel, Judá sobrevivió 2 siglos a la caída de Israel. Las razones posibles fueron la mayor capacidad diplomática de Judá, en especial con Asiria. Fue un pequeño reino de poca importancia internacional. Desarrolló además una técnica agrícola nativa de cultivo seco en la capa superior de las tierras altas del sur, con herramientas de hierro que son mejores para el arado. La siembra en la capa superior del suelo permitía cuidar el agua de lluvia. Se encontraron además cisternas que confirman la hipótesis. Las técnicas mantuvieron la provisión de alimentos en tiempos de guerra. Según la Biblia, también en Judá practicaban al mismo tiempo los cultos paganos y la veneración de Jahvé. En los siglos VII y VI a.C. surgieron los profetas, entre otros Jeremías. Cimentaron sus críticas contra el crecimiento de terratenientes ricos por los excedentes agrícolas y la especulación con la tierra, violatorios de los mandamientos de la Torá de compasión y justicia social. Uno de los reyes vasallos de Judá, Jehoás, cerca del 736 a.C., renunció a aliarse con Israel, que fue vencido, y se unió a Asiria. Se convirtió en vasallo. Aceptó la cultura asiria, incluyó rituales paganos al culto del templo y probablemente el sacrificio de niños al dios fenicio Moloch. Nabucodonosor. El conquistador asirio castigó las rebeliones de su vasallo Judá con la deportación de su gente. Judá fue degradada a provincia babilónica. Según la historia sagrada, Nabucodonosor es símbolo del poder profano, enemigo de Yahvé. Judá se rinde y cae en marzo del 597, 3 años después del comienzo de la guerra, y Jerusalén es destruida. El rey Joaquín y muchos súbitos son deportados a Babilonia. Desde el 587 es tiempo de rebeliones y deportaciones. Durante el reinado del faraón Neco muere en batalla el rey Josías de Judá. El faraón depuso al sucesor de Josías, lo llevó a Egipto y puso en el trono a un hermano, Joaquín, despótico y brutal. Se pierden los avances sociales deuteronómicos. Las deportaciones de Nabucodonosor fueron habituales. Las padecidas por Judá están documentadas. En 605, Nabucodonosor vence a Egipto. Joaquín acepta la autoridad de Nabucodonosor. En 601, Nabucodonosor es derrotado por los egipcios y Joaquín lo aprovecha para rebelarse. Nabucodonosor vuelve a tomar Jerusalén en 597. En el trono estaba Joaquín, hijo. Es deportado a Babilonia con miembros de las clases superiores. Nabucodonosor pone en el trono a Sedequía, muy débil. Unos años más tarde, sin embargo, también se rebela. Nabucodonosor toma a Jerusalén el 18 de julio de 586. El rey Sedequía intentó huir, es capturado, sus hijos son degollados en su presencia y él mismo cegado y deportado. Entre el 14 y el 17 de agosto destruye Jerusalén. Gran parte de la población es deportada. Los campesinos quedaron para trabajar la tierra. Nabucodonosor generó la imagen mítica de terror, muerte y desastre. Como dice una antigua, aunque muy posterior canción sefaradí, perdimos a Sión, perdimos a Toledo, no hay consolación. Los profetas, los portadores de la palabra de Dios, Isaías. Ponía por escrito sus palabras. Se encontraron en un hallazgo arqueológico los rollos de Qumrán.
Sus palabras implican un cambio moral de los sentimientos, una nueva forma de interioridad. La meta es la justicia social. La riqueza debe dejar de ser la meta principal de la vida. Dios no tolerará la opresión de los débiles. La segunda meta es el arrepentimiento. Dios es compasivo. Venid ahora y entendámonos juntos. Isaías da el tercer paso, una era de paz sin guerra, y la ilustra con el anuncio del mensajero de la paz, el Salvador. Trae el arrepentimiento y la reciprocidad con la santidad de Dios. Viene de un pueblo preocupado por su historia, rasgo que forma parte de su identidad y la supervivencia. Profundiza la concepción del monoteísmo. Es una visión del futuro y un nuevo código ético. Se relaciona con las características del Deuteronomio. No es una religión del culto sacerdotal, de sacrificios interminables, sino de una ética del corazón. Comienza a delinear la idea de martirio. Paula, ¿estás? Paula Yapur. Por ahora no. Ah, me pareció que había entrado. Bueno, continúo entonces. Me avisan si entra Paula, así le cedo a ella esta parte. Jeremías. Jeremías significa Dios sea alabado y Baruch bendecido. Fue secretario y amigo de Jeremías y autor del libro El sufrimiento de Jeremías. Jeremías nació en Anatot en 609, de linaje sacerdotal, durante el reinado de Joaquín. Vivió una época de catástrofes. Tiene el estilo y la teología deuteronómicos. El Deuteronomio es un importante libro de la Biblia. Es la despedida de Moisés. Implica el notable crecimiento mental que trae la aparición del monoteísmo, como dice Freud. Enuncia preceptos, normas y leyes. Promete la recompensa por la virtud. A veces cuenta la existencia de otros dioses, otras veces es monoteísta. La palabra divina necesita un intermediario porque el pueblo se aterra por el poder divino. El corpus legal previene la imitación de otros pueblos. Señala un único lugar de celebración del culto, el templo, y exhorta la alegría. Jeremías fue deportado a Egipto junto a Baruch. En Egipto, en 626, sintió el llamado profético. Anunció la invasión de Nabucodonosor a Egipto. Se cumple en 605. Fue profeta en los aledaños de Jerusalén durante 40 años hasta la caída de Judá en 586. Orando, exhortando, amenazando y padeciendo, compartió el destino de su pueblo. Habría ocultado y protegido así el arca sagrada. Una leyenda cuenta que, por sus amenazas del castigo divino, fue apedreado y arrojado a un pozo. Su prédica implicaba la culpa del pueblo por no obedecer los mandatos divinos, pero a la vez recordar a su pueblo ser el elegido por Yahvé y su protección a pesar de perder su tierra. Dijo: Babilonia y la caída de Judá son obra de Dios. Finalmente llevarán al pueblo judío ante Dios. Su prédica y su promesa en la alianza del pueblo elegido por Dios sostuvo la esperanza del pueblo judío a través de los siglos y la conciencia de su identidad. La alianza, el pacto con Yahvé, comienza con el sacrificio, el holocausto de Isaac, el unigénito de Abraham. Es la prenda del compromiso con Dios que, en el último instante, según el mito, interrumpió la muerte del hijo. Así Abraham ofrendaba obediencia, su absoluta sumisión. Abraham recibió la palabra de Dios: tu simiente poblará la tierra. La promesa de la numerosísima descendencia se debía a que los judíos
quedaron diezmados en los enfrentamientos con las grandes potencias del Antiguo Oriente. La promesa mantuvo el impulso poderoso de sobrevivir, de vida del pueblo elegido. La profecía. Al comer el fruto del árbol de la ciencia, Adán adquirió el don de la profecía. Prefirió así la sabiduría a la inmortalidad, anhelo que transmitió al pueblo y a la idea de trascendencia. La Biblia llama a Abraham el primer profeta. También Moisés recibió el primer llamado profético de Dios. Uno de los significados de la raíz lingüística de profeta en la Biblia es vidente. Según la concepción de Bion, el Mesías puede prever, ver delante. El profeta se presentaba ante los hombres como aquel que estuvo ante la presencia de Dios y su palabra. Era el efecto y la finalidad del profeta, secretos. Así solo Yahvé tenía el poder de la profecía. De modo que el profeta tenía la clave para interpretar los hechos históricos que atravesaba el pueblo y señalar el camino. Según la Biblia, solo Israel podía comprender el significado de la historia. Es el fundamento de la esperanza de siglos. Según la norma establecida por Moisés, el profeta presenta la situación dentro de la perspectiva de acontecimientos del futuro. Así hizo Jeremías con los cautivos en Babilonia. Isaías usó su poder profético en su lucha contra la idolatría. Bion señala que la anticipación del futuro es una cualidad del Mesías, el portador de la idea mesiánica de cambio. El cambio en los profetas es la construcción de la identidad, convicción y persistencia de los judíos. La circuncisión. Raskowski descubre el pacto como modelo claro del sacrificio de los hijos ante situaciones de crisis graves. Es el filicidio, el asesinato de los hijos, la base de la historia de la humanidad. La circuncisión es la parte por el todo, el lugar de la muerte del hijo. En la Biblia, Dios detiene la mano del padre filicida en el momento del sacrificio. Según Graves, la circuncisión era un rito premarital. Cita autores antiguos, Baulí, Baba Metzia, que cita a Dios. El olor del sacrificio de Isaac me agrada más que la mirra y el incienso. Es muy arcaica, desde la edad de piedra. Se encontraron registros en pinturas en cavernas. Se describen raíces en África y en casi todas las culturas antiguas. El primer registro histórico, en el 4000 a.C., se encuentra en Saqqara. El ritual simboliza el pacto con Dios. Obliga a Abraham y a los suyos y a su descendencia a servir a Dios. En el mundo arcaico, una promesa solemne para sostener la palabra de un hombre se acompañaba del gestor de aflojar el cinturón y poner la mano sobre los genitales. El cinturón simbolizaba la esposa, los genitales, los hijos, y los que se acuestan a dormir de la fórmula del juramento, el ganado. La amenaza de castración actúa sobre el valor del pene, dador de vida, de la simiente, la progenie, de los bienes y de la subsistencia, de la riqueza y poder, lo más valorado en el mundo patriarcal, incluso más allá del placer. Freud demuestra la fuerza de las huellas traumáticas determinantes del mito de Edipo. Como dice más arriba, la alianza es el compromiso entre el pueblo y el culto monoteísta de Dios, porque eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Te ha escogido entre todos los pueblos de la tierra para que seas pueblo de su propiedad. Porque Yahvé os amó, quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. El arca de la alianza, cubierta de oro, guardaba las tablas de la ley, la herencia de Moisés. Con el patriarca Abraham se funda
un hito fundamental en la instalación del monoteísmo. Abraham declaró su fe en Dios, el Todopoderoso, Eterno, Altísimo, Creador y Poseedor de los cielos y la tierra, justo juez de todas las naciones. La prueba ante Dios de su fe fue la entrega al sacrificio de su unigénito Isaac. Abraham, en comunión con Dios, tuvo revelaciones, visiones y mensajes. Su monoteísmo contrasta con el politeísmo de sus antepasados. Su fe lo obligó a abandonar Ur y Aram. Vivió en Canaán, la tierra prometida por Yahvé. Graciela. Sí. La gran escuela del exilio. Jeremías dijo a su pueblo: construid casas, plantad huerto, tomad mujer y engendrá hijos, multiplicaos allí y no decraéis. Procurad la prosperidad de la ciudad donde os deportado, pues de su propiedad dependerá la vuestra. El exilio en Babilonia no fue comparable a la esclavitud en Egipto hasta el tiempo de Moisés. Nabucodonosor construyó mucho en Babilonia. Los judíos deportados prosperaron. En una tablita de arcilla se encontró grabado este anuncio sorprendentemente actual: Murayú e hijos, gran banco internacional, seguros, contratos de arrendamiento y préstamos, bienes mobiliarios e inmobiliarios, casas centrales y sucursales en todas las plazas. Muchos que no sabían escribir dejaban en la arcilla la marca de su uña. El interés usual era el 20%. Se encontraron documentos similares. Murayú e hijos funcionó 150 años. Los papeles de negocios dan datos de la vida de los deportados. Pueden ser considerados como ejemplos de la profesión elegida por los judíos a partir del exilio, que significó perder la tierra y hasta nuestra época comerciantes y mercaderes. En sus antiguas tierras solo fueron campesinos, ganaderos y artesanos. La ley judía no incluía el comercio, que era reprobado por los profetas. Las nuevas profesiones requerían grupos de gente, imposibles para pastores y agricultores. A la vez podían mantener sus oficios religiosos y su culto. Contribuyó a que les fuera posible perdurar como pueblo y no disolverse en otros pueblos que a lo largo de la historia los alojaron. Ser comerciantes los obligó a mantener sus agrupaciones y los oficios divinos y el culto. Se creó así una comunidad que persistió durante los siglos. Babilonia era el centro internacional del comercio, industria y comunicaciones. Una ciudad hermosa, con amplias avenidas y edificios de varios pisos, muy distintas a otras ciudades de la época, probablemente únicas. A la vez era parte de una sociedad esclavista, con cada vez más poder y crecimiento de las clases dominantes y mayor número de gente esclava. Todos los pueblos de la antigüedad eran esclavistas. Sin embargo, historiadores niegan la esclavitud de los judíos en Egipto. Producían ladrillos y fabricaban alimentos y cerveza. La Biblia no condena la esclavitud, la regala. Los cautivos de guerra eran esclavizados. Al no tomar parte en las guerras, los israelitas no accedían a esas fuentes de esclavos. Los esclavos israelitas eran libres a 6 años de esclavitud. La manumisión solo regía para los esclavos israelitas, no la de otros pueblos. La propiedad de los esclavos seguía la matrimonialidad. Los hijos de una concubina esclava de un padre judío eran esclavos de por vida y se heredaban como propiedad. Por eso en el Antiguo Testamento estaba prohibida la esclavitud sexual del varón. Se saben levantamientos de esclavos. Uno de estos, hacia 2400 a.C., liberado por Uraqagina, seguido por la masa del pueblo. Se sostuvo 6 años en Lagar. El exilio y el cautiverio de los judíos coincide con la culminación del esplendor de Babilonia.
Eran muy importantes la difusión del culto y los templos babilónicos, paganos para los judíos. Fue la iniquidad de Apocalipsis, la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, quedó en la memoria de los judíos y en los idiomas modernos el pecado de Babel. Es por la costumbre señalada por Heródoto de las prostitutas del templo, la prostitución y las sodomías sagradas que incluían también a hombres al servicio del templo. Eran en realidad resabios de los antiquísimos ritos agrícolas de fertilidad. El origen. Moisés se llevó una gran parte de los hebreos de Egipto, gente muy humilde. Les dio leyes. Graciela, Sí, ¿querés que lea este apartado que puedo? dale, porque estoy un poco Vamos. afónica, disculpen. Ahí ayudo. El origen. Moisés se llevó una gran parte de los hebreos de Egipto, gente muy humilde. Les ¿Sí? dio leyes y religión, y formó con ellos en Canaán un verdadero pueblo. A partir de ese momento, la historia de los hebreos se convierte en judía. Perdón, no ¿Querés puedo que, seguir. querés que Sí, siga? Dale. perdón. La Biblia conserva muchos vestigios del culto de dioses orientales, relatos de dioses antiguos, como la sanguínea diosa, la Virgen Anat, origen del nombre Anatot, la ciudad sacerdotal de Jeremías y madre de Sangar, libertador de Israel, vencedor de 600 filisteos en la quijada de su padre al dios Toro. Los 7 brazos del candelabro sagrado. Meorá, que representa los 7 dioses de Babilonia y Egipto. Eva sería la diosa Eva, esposa del dios de la tormenta hitita, que se convirtió en la diosa Eve, novia de Heracles, el ángel Samal, Satán, dios patrono de un pequeño reino hitita arameo, y otros, humillados por Yahvé, todavía indistinguible de cualquier divinidad tribal. Graciela, espera que sigo yo. Sí. Hay también signos, ¿me oyen? Sí. Hay también signos de una antigua cultura matriarcal, como en la herencia matrilineal, el derecho de dar nombres a los hijos y el casamiento matrilocal. Por eso, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Génesis 2, 24. El poder de las diosas en la monarquía judía se percibe en la acusación de Jeremías a su pueblo, que atribuía la caída de Jerusalén al abandono del culto a Anat. Adoremos una vez más a la reina del cielo. En escritos prebíblicos, Yahvé es indistinguible de los dioses babilónicos. Hay referencias a dioses de tribus primitivas humillados por Yahvé. Cada gobernante que, como el rey Josías, tenía que emprender reformas, debía firmar la antigua ley religiosa o crear una nueva. Implicaba modificar los ritos y rituales antiguos. La mayoría de la gente elegía el culto cananeo de las diosas y los dioses consortes, sin la exigencia y el ascetismo del monoteísmo, una considerada por Freud gravosa. Las palabras de los profetas, que vestían como pastores en honor a un dios pastoral, se distinguían una minoría judía fuerte, pero no apta para la lucha armada. Era un pequeño estrado que funcionaba como un paragolpes entre Egipto y Asiria. Dice Gray que para mantener la independencia política era imprescindible una severa disciplina religiosa, la destreza en el uso de armas y la fortaleza para resistir las invasiones. Los profetas apoyaban el monoteísmo. El único camino para ellos era el monoteísmo. Por eso atacaban la adoración de las diosas
en los pequeños bosques cananeos. El Deuteronomio, con Josías, prohíbe los ritos cananeos, sobre todo la prostitución y la sodomía rituales y la idolatría. La transmisión de la corona de David hizo que los desterrados adoptaran las normas deuteronómicas. Con el nuevo templo, Yahvé fue el único Dios. Con la reconstrucción del templo de Jerusalén, Yahvé no tenía competidores. El mesianismo. Marta, subí un poquito la voz o si querés sigo yo, como vos quieras. No, subo la voz, a ver. Dale. Díganme. Sí. El monoteísmo, más poderoso que otros dioses, Yahvé aparece en la batalla, inspira miedo en el corazón de los enemigos y los destruye. El pacto, la alianza con Yahvé, Israel, el culto al único Dios y el más poderoso, se basa en el sacrificio de Isaac. El compromiso de Yahvé es la promesa de la tierra y multiplicar la descendencia de Abraham. Tu simiente se esparcirá por toda la tierra. Israel elige a Yahvé como Dios y Yahvé elige a Israel como su pueblo, el pueblo elegido. El gobierno se ejerce por un sacerdote que consulta al Dios por vía oracular, una teocracia representativa. Son sacerdotes al servicio de Dios, son consultados por vía oracular ante decisiones importantes. El monoteísmo egipcio de Akenatón es cosmológico, una filosofía de la naturaleza con vestidura religiosa. Se expresa en narrativa histórica. La teoría de los dos mundos viene de Egipto. Se diferencia del monoteísmo bíblico, histórico, político y moral. Ambos son religiosos y no incluyen formas religiosas tempranas. Son un cambio completo del pensamiento. Fueron impuestos por la fuerza militar y en Israel por reformas religiosas y antipoliteístas. En Israel, la justicia conectiva se refiere a rituales de cultos como el becerro de oro, con significado preciso de infidelidad y un nexo temible entre infidelidad y catástrofe. La religión de Moisés trascendió, revolucionó el mundo, al contrario del monoteísmo de Akenatón, que fue destruido. La fuerza del trascendentalismo judío tenía el poder de la redención, que no da lugar en el mundo, pero en cambio alienta a los humanos de la tierra, apelando al alma inmortal. Desarrolla el concepto de la vida eterna y la justicia divina. Hace posible así la autoconciencia, la individuación y el trascendentalismo. Las tradiciones sobre el Éxodo son el núcleo de un pasado normativo y comprensivo y siguen una recapitulación de la historia, una forma de cultura relacionada con la memoria de la historia. Favorece la desaparición de tribus y clanes, crea en el pueblo judío la identidad única. La teoría de los dos mundos, que sustenta la concepción de la redención, viene de Egipto. Dios conecta las normas del reino terrenal con el reino de Dios. Moisés transmitió a los hebreos la idea de un Dios creador de todo lo existente, velado, invisible. Junto con el monoteísmo egipcio, produjo un vuelco completo del pensamiento. En Egipto se hallaron solo muestras arqueológicas de destrucción. El monoteísmo de Akenatón quedó oculto. La palabra Yahvé nace en el reino del norte. La fuente escrita más antigua es I, el yavista, y se agrega E, el eloísta,
también en el reino del norte. En 722 a.C., un sacerdote unió a Yahvé y a Elohim. Se suma el Deuteronomio, queda en el código sacerdotal que siguió a la destrucción del templo en 586 a.C. Yahvé era un dios volcánico, capaz de enfrentar a los volcanes, más poderoso que otros dioses y que las antiguas diosas, incapaces de proteger su casa de los volcanes, como en Creta, entregaron su poder a un dios masculino. La superioridad de Yahvé se distingue de los otros dioses, se expresa en su distancia de los rasgos comunes de los humanos y de la conducta semejante a la humana y la falta de norma y de ética de los otros dioses. La institución de Yahvé en Kadesh tuvo la intención de, 1, borrar las huellas de las religiones anteriores. 2, modificar el influjo de estas religiones en los judíos que volvían de Egipto con el ritual de la circuncisión, la creencia en Moisés y el éxito. Negar, aunque no logró, la circuncisión de los egipcios. Para Freud, la circuncisión es el sustituto simbólico de la castración que el padre primordial impuso sobre sus hijos varones desde su total plenipotencia. Implica estar dispuesto a someterse a la voluntad del padre y al sacrificio del hijo. 3. Continuar el nuevo Yahvé con el antiguo Yahvé de la religión de los patriarcas. En realidad, probablemente era un dios de la naturaleza, de Kadesh y las tribus madianitas. La religión de Yahvé no se sepultó sin dejar huellas, se había conservado aún como un recuerdo oscurecido y desfigurado, apoyado quizás en escritos conservados por la casta sacerdotal. Cobró mucho más poder sobre el pueblo en la religión y la prédica de Moisés. 4. Crear el pacto, la alianza entre Yahvé y los descendientes de Abraham. Es extraño, dice Freud, que un Dios elija a su pueblo. Más bien es el pueblo el que elige a su Dios. Para comprender por qué Yahvé eligió a su pueblo, se debe recordar que fue función de Moisés, el egipcio, que eligió a su pueblo. Yahvé les devolvería la tierra de los antepasados, la tierra prometida. Los judíos, sin la tierra que les daba identidad, sobrevivieron cuidando su identidad, con la ilusión y la esperanza de la tierra y ser el pueblo elegido. El pensamiento psicoanalítico, Freud. Dice Freud, tienen un rasgo de carácter que gobierna su relación con los demás. Tienen una alta opinión de sí mismos, se han segregado de los demás, se creen superiores, atesoran una particular seguridad. Es la creencia de ser el pueblo elegido, su orgullo. Moisés elevó este sentimiento y lo ancló en lo religioso y así participan de su grandiosidad. A Moisés le deben su vitalidad y parte de la hostilidad que todavía experimenta. El continuo empeño de los siglos y dos grandes reformas, una anterior al exilio babilónico, la imposición de la veneración de Yahvé por Moisés a los judíos y las palabras de los profetas, lograron que esta religión gravosa y exigente, que con la de Akenatón no fue aceptada por los egipcios. Otro rasgo es la prohibición de crear imágenes, la compulsión de venerar un Dios al que no se puede ver. Es el triunfo de la abstracción sobre la sensorialidad. Como consecuencia necesaria, trae la renuncia a lo pulsional. Y aún el idioma, el hebreo. Dice Graves que a pesar de la confusión de lenguas provocada en Babel por Yahvé,
dispuso que los judíos permanezcan fieles a la lengua hebrea. El progreso de la espiritualidad. Freud lo vincula al arribo del patriarcado. La maternidad se demuestra por los sentidos. La paternidad se edifica sobre un razonamiento. Se suma la concepción del alma, ligada al hablar y a la emisión del aire con las palabras. Con la prohibición del culto totémico, el Dios monoteísta fue llevado a la espiritualidad superior por la prohibición de Moisés de venerar a Dios en una figura visible. La prohibición de adorar imágenes tuvo efectos profundos. El retroceso de la percepción, alienta el triunfo de la espiritualidad, el ámbito psicológico, una etapa fundamental en el camino a la hominización. La continuación de la omnipotencia de los pensamientos llevó a la intención intelectual de modificar el mundo exterior. Fue un poderoso arquetipo paterno el que descendió hacia los pobres siervos judíos para asegurarles que ellos eran sus hijos amados. Llegó a abandonar el ideal griego de la armonía mente-cuerpo. Dice Freud, en la disyuntiva se decidieron por lo más valioso. La espiritualidad acrecienta el sentimiento de sí, el orgullo de las personas. Moisés transmitió a los judíos la arrogancia del pueblo judío por la desmaterialización. La grandeza de Yahvé acompañó la sensación del ser grandioso del pueblo judío y el poder del arquetipo paterno. La escritura fue su único patrimonio. Cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén, el rabino Ben Zakkai creó la primera escuela de la Torá que mantuvo la cohesión del pueblo judío. Según Freud, el Dios patriarcal Yahvé y Moisés en su nombre tomó rasgos del Padre, la claridad en el pensamiento, la fuerza de la voluntad, la pujanza en la acción, sobre todo la autonomía e independencia del gran hombre, su divina desprevención. Uno no podrá dejar de temerlo. Más notas psicoanalíticas. ¿Por qué el monoteísmo? Como dice más arriba, Yahvé era un dios volcánico, dominaba su poder terrível. Un dios único reúne los poderes de los demás dioses, también ligados a las fuerzas naturales. Baal era un dios de la lluvia. El monoteísmo implicaba el paso del animismo al pensamiento religioso. Además, expresa una vuelta de lo reprimido. La imagen de la gran diosa, de muchas formas, pero siempre la misma, restos de la madre única, certísima, inolvidable. Un pueblo nacido en una tierra infértil, árida y pobre, donde los accidentes del terreno eran referentes del amor a la tierra. ¿Qué hizo que la necesidad de sobrevivir? Acércate más, Paula, Marta, para... Perdón. ¿Qué hizo que la necesidad de sobrevivir de un pueblo pequeño y débil, muy amenazado por conquistadores, los diferenciara de otros pueblos y lograran una unidad tan fuerte y duradera? Podemos pensar. 1. La relevancia de la historia tribal, instalada por los padres y las familias ancestrales, transmitidas por los patriarcas primero, después con el monoteísmo de los profetas. Como dice Freud, por la aparición de Moisés, el legislador y Mesías. 3. La búsqueda de protección de un poder imaginado absoluto, el poder del Padre, poseedor de la Madre encarnado en el Dios único
y la entrega a cambio de lo más preciado, el sacrificio de el holocausto sucede ante circunstancias de enorme peligro y sufrimiento de la comunidad. Esto lo dice Raskolnikov. Adhesión a un pensamiento religioso más aceptado por códigos filantrópicos y humanísticos. El paso a la espiritualidad implica a la vez merecer la desgracia y mayor desarrollo y responsabilidad individual. Es menor el riesgo de confundirse con la masa. La ilusión de trascender pertenece a la mayor individualidad y crece el deseo de continuarse con los hijos. Una religión con ética, tablas de la ley, legislación. Fue un pueblo pequeño, nacido en una tierra infértil, árida y pobre, donde pequeños accidentes del terreno eran referencia del amor a la tierra, con pretensión de integridad y unidad, relacionada probablemente con padres tribales y ancestros comunes. Crear un Dios único y todopoderoso contribuyó a la idea de protección y sobre todo de sobrevivencia y afán de libertad y trascendencia. Ser único se ligaría a resabios de la diosa y el ser único, un rasgo mítico de la función y poder femeninos. El pueblo judío, Flavio Josefo, contribuyó a la difusión de las escrituras en la antigüedad. Es un proceso histórico común en el comienzo de la historia. Describe un pequeño pueblo de pastores nómades, luchando por conquistar su tierra contra la gente establecida en los campos y ciudades más desarrolladas y ricas y los pozos de agua. Forman tribus y clanes, aparecen caudillos religiosos y políticos, los jueces y finalmente forman una nación. Vencidos muchas veces, vuelven a formarse una y otra vez. En realidad, hasta aquí es un proceso común a muchos pueblos. No eran todavía los judíos. El nombre aparece en el éxodo de Egipto. Son hebreos, son pueblos semitas temprano de Palestina, luego de siglos absorbidos por los israelitas. Martín Not dice que estos hebreos estaban diseminados en el pueblo antiguo. Oriente, Babilonia, gente del Tigris, hititas, Siria, Palestina, Egipto. Son grupos de gente sin tierra ni ganado, que sirven como contratados. Una de las migraciones de pueblos semitas a fines de la Edad del Bronce, donde desde los desiertos sirio-árabes son los arameos, sustituyeron a los sumerios y fundaron el último imperio asirio. Con ellos llegan semitas y chavidis de los babilónicos y palestinos, a Perú de los egipcios, los ibrim, hebreos de los árabes. Los israelitas lucharon con aborígenes palestinos, los gigantes y trogloditas de la Biblia, los también semitas cananeos y otros más desarrollados, con construcciones y culturas florecientes. Sus enemigos más notables, que obligaron a las tribus a formar estados con Saúl y David, fueron los filisteos, los pueblos del mar, guerreros poderosos y conquistadores como el gigante Goliat de la Biblia. Sin embargo, los judíos fueron el único pueblo que sobrevivió a las campañas babilónicas, al exilio babilónico, a la destrucción del templo de Jerusalén por Roma y a la dispersión por toda la tierra. En una época de superstición y terror extremos y vivencia general de catástrofe final, las esperanzas del pueblo judío y su templo destruido, la prédica de sus profetas por sus pecados, por ser el pueblo elegido, no eran fáciles de sostener. El pueblo judío lo logró, según Freud, por su embriaguez de ascetismo moral y sublimación ética
que alcanzaron a confiar en la sagrada promesa divina del pacto de Yahvé con Abraham. El ascetismo está ligado a la cita anterior sobre la necesidad de defensa de Israel, del ascetismo religioso y de la huida de la atracción de los ritos y mitos babilónicos. El pueblo judío, el elegido de Dios, sobrevivió siglos sin tierra, soñando con la tierra prometida, perseguidos y separados, no solo, pero también por sus sentimientos y su vivencia de superioridad y diferencia del resto de los humanos. Fueron el objeto sacrificial del holocausto. Según Finkelstein, el holocausto es paradigmático de la violencia genocida fascista. Borges piensa al nazismo una ideología de la violencia y un ritual sacrificial. El sacrificio de los judíos era un fin en sí mismo, la violencia desnuda. Los judíos eran la absoluta oscuridad. Sobrevivieron, son visibles el trauma y su consecuencia. Dice Ana María Shua, de las 4 primas soy la única que volvió a la Argentina. Y quiero a mi país y educo a mis hijas en el amor a nuestro suelo y también con la conciencia extraña y dual que por grande que sea este amor, ninguno de nosotros puede estar seguro que no tendrá que embarcarse otra vez, alguna vez en el navío de los inmigrantes. Ya está. Bueno, muy bien, felicitaciones otra vez en la investigación que han hecho y el desarrollo de toda esa historia del pueblo judío a través de las vicisitudes. Así que, bueno, muy interesante el desarrollo, lo que han leído. Y bueno, abrimos ahora los comentarios que tengan para hacer. Carlos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero, como me sumo a las felicitaciones que inició Alberto, y bueno, realmente es un placer escuchar esto, pero también es una demostración de todo lo que han leído y de lo poco que uno sabe y de las cosas que ignora. Me dio la sensación un poco como asistir a una prehistoria que la civilización, digamos, la era cristiana tiene sepultada. Es como dijeron, bueno, pasaron muchas cosas antes de Cristo. En ese sentido, es riquísima porque es casi la historia de la humanidad. Entonces, bueno, voy a hacer algunos de los muchos comentarios. Como somos pocos, puedo permitirme cierto pequeño tiempo. En primer lugar, la pregunta es, ¿por qué el título? Es como el punto de partida, como una especie de trauma originario, la esclavitud de Babilonia. Esta sería una pregunta, porque aparecen 2 cosas importantes, que son la esclavitud y después y el destierro, la migración, ¿no? Como cosas constantes. Eso sería una primera cuestión. Otro comentario respecto a al poder de la espiritualidad y de la religión. Me acordaba, Julio comentaba en su viaje a Oriente, que por qué Vietnam había de alguna manera vencido a los americanos. Y él decía, por el poder de la religiosidad que tiene ese pueblo, más allá de otras condiciones. Pero siempre me acuerdo de esas palabras, por el poder que tiene la religiosidad en esta gente, ¿no?
esto es otro comentario que tiene que ver con la cita que ustedes hacen de la supervivencia del pueblo judío. También asocié, como el pueblo judío, lo asocié con el no lugar. Tengo entendido que el no lugar es aquellos lugares como las autopistas, como los aeropuertos, donde no son de nadie. Entonces, se me ocurrió un poco en esto del constante transitar del pueblo judío, que aparece como una especie de no lugar. Bueno, es una asociación que ocurrió. Otra cosa que también importante es la relación con Dios, una cierta relación de temor y terror, pareciera, que me parece importante para considerar, ¿no? Y me gustaría también, esto debe tener que ver con este origen traumático de todas las situaciones que después aparecen como logros y conquistas de la humanidad. Siempre hay un fondo traumático, ¿no? Ustedes dicen que el monoteísmo fue impuesto por la fuerza en algún momento. Tengo entendido que lo han dicho así. Y finalmente, me acordé de cuando Arnaldo decía que previo al monoteísmo, la humanidad adoraba los impulsos del ello. Decía, porque de cada tenía los dioses del vino, los distintos dioses que eran la adoración de los instintos. En cierto sentido lo daba como una cierta pérdida con el monoteísmo de este contacto con el ello. Bueno, lo recuerdo así, y bueno, y después asocié un poco esta creación del monoteísmo, la asocié mucho con la definición de represión primaria. Como que a partir de ahí hay otra relación con lo pulsional. Esto ya hablando de lo psicoanalítico, ¿no? Bueno, son asociaciones, yo los felicito y además, bueno, aprovecho para agradecer el regalo del libro que me hicieron y que voy disfrutando de a poco. Bueno, muy bien. ¿Quieren responder a comenzar algún comentario sobre lo que dijo Carlos? Chicas, ¿quieren responder? Graciela, Cintia. Bueno, Carlos había preguntado por el nombre, no sé por qué le pusimos Carlos. No, a mí se me ocurrió pensar esto que dice Freud, ¿no? Como que el éxodo a este pueblo le permitió, en su artículo sobre el monoteísmo, ¿no? Crecer en espiritualidad significa un progreso en el lenguaje y en la creación, ¿no? Y otra cosa que también pensaba como que desde Freud, también como él se involucró, ¿no? con esta historia, con su historia también, ¿no? Que él empieza a escribir este artículo al final de su vida. Es uno de los últimos artículos, lo termina en el 39. Creo que está publicado en el 39, pero lo empezó en el 34, y donde él había sido amenazado por la Gestapo y que le queman los libros y se tienen que ir a Londres, ¿no? Donde donde termina sus últimos días, ¿no? Entonces pensaba también en relaciones como hacer un nexo o pensar algo de la historia del artículo de Freud en relación a toda esta historia, ¿no? Me pareció. No sé, Marta, el título no sé por qué lo pusiste.
Cintia, ¿vos querés decir algo? Está muteada, parece. Ya está, porque parece que mi micrófono tenía un poquito de ruido. No, algunas cuestiones, ya que Carlos hizo varias asociaciones así, al psicoanalítico de Asociación Libre, a mí también se me ocurrieron algunas cosas con respecto a este trabajo y algunas cosas que planteó Carlos, que tienen que ver con el monoteísmo, sí, pero la particularidad del monoteísmo judío es la prohibición de cualquier figuración, de cualquier figura de Dios, ¿no? En los templos no hay ningún tipo de imagen ni de figura, y de hecho las personas religiosas tienen prohibido escribir la palabra Dios completa. Tienen que escribir la D, el apóstrofe y la S. No se puede ni siquiera escribir la palabra en forma completa. Esto tiene que ver con lo abstracto de este Dios, donde, bueno, es un Dios espiritual, pero no representacional. Y la otra cosa que se me ocurría es, tomando la historia de Abraham y el famoso carnero degollado, que siempre decimos que sale un poco de ahí, es, bueno, la historia sacrificial de este pueblo, ¿no? Porque, bueno, según el mito, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo como una muestra de fidelidad hacia él, y cuando, cuando Abraham está a punto de hacerlo, un ángel lo detiene y le trae el carnero en lugar del hijo para que degolle el carnero. De ahí viene la expresión que a mí me gusta siempre mucho buscar de dónde vienen las expresiones, el carnero degollado, el famoso pobre carnerito degollado. Una vez que Dios comprueba que Abraham le es fiel y estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, bueno, ahí es esto que aparece en el libro, ¿no? Donde Dios le promete que va a poblar la tierra con el pueblo. Bueno, eso. Marta. Bueno, es un montón de preguntas. Avísenme si no me oyen. El tema de la prehistoria. El detalle es que a mí me fascinó toda mi vida la prehistoria. Yo era muy chiquita cuando empecé a ir al Museo de Historia Natural del Parque Centenario. No por casualidad tengo una hija antropóloga, pero además este es el recorrido que hace Freud. Lo que nosotras hicimos fue agregar cosas, seguir la línea. ¿Por qué el nombre? Creo que tiene que ver con la ópera de Verdi, que es muy conmovedora y muy hermosa. Y tiene que ver también con que este camino del pueblo judío fue un camino que abandonó la ganadería y la agricultura directas y transformó y creó nuevas maneras de sobrevivir, aún si no tuvieran, aún siendo prisioneros, aunque en Babilonia no lo pasaron tan mal, según se ven las tablillas esas, que parecen de acá a la vuelta. Marta, te interrumpo una cosa. Alberto, ¿puedo un minuto? Sí. Algo que no porque no me interrumpas porque se me va a ir de la cabeza. Vos anotátelo, pero se me va a mezclar después te lo todo. digo. Perfecto. Muy bien, gracias, perdón. Algo que vos no dijiste. Espera que te termine de contestar y me lo agregás. La otra cosa es la cuestión del no lugar. Yo me acuerdo, no me acuerdo en qué diablos de trabajo estudiamos lo del no lugar. El no lugar es el lugar sin ninguna identidad. Esa es la característica justamente que no pasó para el pueblo judío.
siempre le dieron una identidad. Ahora Freud toma al pueblo judío no por la religiosidad en sí mismo, sino por la fuerza de una idea, porque tampoco se puede decir que Freud era muy religioso, por la fuerza de una idea, por la capacidad de unirse por una idea y no dejarse llevar por los sentidos. Es lo que hacemos nosotros los analistas. No nos dejamos llevar, tomamos en cuenta los sentidos, porque ¿qué es la transferencia y la contratransferencia? Pero buscamos algo más allá de lo directo, algo más abstracto que forma parte, como dice el trabajo, del camino a la hominización. La otra cosa es la cuestión del terror. Sí, es uno de los métodos de la religión, el Dios tonante, el Dios terrible. Pero no fue el Dios terrible que ayudó a sobrevivir a los judíos, fue la idea de ser capaces de sobrevivir, de ser mejores. Lamentablemente, la idea de ser mejores que los demás, pero también es cierto que una persona con un desarrollo de la abstracción y del pensamiento también es un poquito mejor. Tendemos a eso, a unirnos por el pensamiento. No es exclusivo de los judíos esto. ¿Qué hizo que la gente soporte situaciones de dictadura terribles en la historia de la humanidad? La fuerza de una idea. Por eso está el ejemplo de los cristianos mártires, que igual sobrevivieron, pese a la muerte terrible. Otra cosa es, bueno, todo esto tiene que ver con lo que planteaste de la distancia del ello, que no sé si lo planteaste vos o Graciela. Bueno, Yo te dije lo de creo que Arnaldo. más o menos está. Ah, lo de Arnaldo, sí, pero nosotros tratamos de volver la conexión con el sentimiento, con los reprimidos, con los sentidos. Pero de todos modos, sigue siendo importante y válida la metáfora de Freud. El yo es como un caballo, que son los sentidos y el ello. El problema es que el yo es el jinete. El problema, dice Freud, es quién gobierna a quién. ¿Quién gobierna? Bueno, vos querías agregar otra pregunta, Sí, Carlos. que algo que me había quedado respecto al tema del Te pueblo. pediría breve porque queda muy poquito. Ah, bueno, no, nada más que hacer un Dale. recuerdo de todos los colonos judíos en la Argentina que retomaron esta tarea de agricultores. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Cuando tuvieron que retomarla, lo retomaron, pero mantuvieron la identidad, que a la vez les costó mucho. Todos los judíos, aún en la Argentina, recuerdan alguna situación de segregación por ser judíos. Yo incluida. Bueno, ya está. Bueno, muy bien. Otra pregunta. Bueno, voy a hacer un comentario tomando algunas cosas de lo que dijo Carlos vinculado con tu respuesta en el tema de la religiosidad. Digamos, el poder que da la religiosidad en el sentido de poder unir, formar un pueblo y darle la fuerza para seguir. Vos lo contraponías, Marta, a la fuerza de una idea. Y yo diría, en otro sentido, que no es diferente en su esencia eso. No, En el estoy de sentido acuerdo. de que digamos, la fuerza que da la religiosidad en un pueblo o en un grupo tiene que ver con la idea de abstracta, por decir así, de una función padre, que quede representado en un tótem, en un dios, etcétera, es, digamos, es la forma que puede ir tomando. En la medida que está esa función, es la fuerza que puede tener una idea. Es decir, la fuerza de una idea está en la posibilidad de orden,
de cohesión, que es lo que le da fuerza a la idea en relación porque si no, también una idea delirante puede tener mucha fuerza para el delirante, pero no tiene esa capacidad de cohesión, de orden, de unión que da una función abstracta como puede ser la función padre. Para el psiquismo me refiero. En ese sentido, esa, podemos tomar eso que, en el sentido de cómo se ha ido deteriorando esa función en estos momentos de la cultura o de un tiempo a esta parte, desde que Nietzsche ha dicho Dios ha muerto, y aparecen, digamos, las ideas cuestionadas, se contraponen, los valores disminuyen, en fin, toda la situación que la cultura puede estar viviendo del último siglo a esta parte y relacionarla, ¿no?, con esa pérdida o esa disminución, debilitamiento, ¿no?, de esa función psíquica padre que tiene en el psiquismo y en los grupos. Bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo. Ahora cuando termine de hablar, a ver si las chicas quieren agregar algo, pero yo quisiera continuar, unirlo a la función madre, porque el trabajo lo cita. La vivencia de ser único también es muy importante, y la confianza en ese amor que va a acompañar toda la vida. Es decir, es como siempre una cuestión de muchos factores. Hay esa frase, de todo un poco, pero armoniosamente. Es decir, la función padre también se tiene que haber fundado o unido a la unión con la madre. Cuando No, vos por hablas de supuesto, es más, claro, claro. incluso se puede ver en los hijos, el amor al padre está dado por el amor de la madre. Exactamente, así es. Cuando la madre no tiene esa unión con el padre y demás, las cosas también se complican. Y cuando Digamos, la el fuerza padre del no padre está respeta dada y no por el ama a la valor que le da madre, la madre. también. Claro, y al revés, cuando el padre no ama a la madre, también es un lío. Eso lo vemos nosotros todo el tiempo. Pero lo que importa es también eso que vos marcaste, la cohesión, porque la idea delirante lo separa de otra gente, no lo une. En cambio, todo esto que estamos hablando es la búsqueda de la unión y del reconocimiento mutuo. Bueno, las chicas a lo mejor quieren agregar algo. Ya, Eunice. Bueno, Eunice, si querés Sí, hablar. sí, quería agregar que algo, 2 o 3 palabras nada más, que había pensado lo mismo que Carlos al principio, es la historia de la humanidad. Y es como si cada uno de los pasajes de este pueblo revelan todo lo que se ha ido repitiendo en la humanidad. Y lo de la confusión de lenguas, después de la confusión de lenguas, siento que es lo que ha venido a confundir. Estamos en un momento de confusión de lenguas, que por eso no nos entendemos. Si hubiéramos tenido una sola lengua, la humanidad por ahí se entendía mucho mejor. Así entendí lo de la confusión de lenguas. Después lo Claro, otro, de que el yo y el ello, donde era ellos, deviene yo. Es otra frase de Freud. Esas 3 cosas nada más, y felicitarlos al grupo y sobre todo a Marta, que nos transmite toda la sabiduría que está en este libro. bueno, puedo contestar una palabra.
gracias por lo de la sabiduría, es un poco dudoso, pero te agradezco, Eunice. La confusión de lenguas es un símbolo. No te escucho. La confusión de lenguas es un símbolo Claro. de la desunión y de la falta de amor. Y nosotros, en cada Ateneo, vencemos la confusión de lenguas. Así que agradezco a todos, lamento que el trabajo fuera tan largo, pero la verdad que no sabíamos cómo hacer para achicarlo, así que decidimos No, leer. pero salió muy bien y estuvo muy bien poder volver a leerlo y seguirlo porque como son tantos datos y condensados, es importante poder también repetirlo una vez que se han leído. Así que eso estuvo muy bien. Bueno, estamos sobre la hora, así que nuevamente felicitaciones a todo el grupo. Gracias. Y un gusto toda la lectura y haber seguido este trabajo.